Entonces, eh, bueno, pues damos la bienvenida a este segundo día de actividades del Congreso del 21º Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, que bueno, ahora está organizado desde, obviamente, CEPANCINE, la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, y ahora, bueno, quien nos alberga es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Asimismo, está también respaldándonos el doctorado en Humanidades y, por supuesto, la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, pues para que se dé todo este evento, muy interesante, ¿no? Ayer estábamos viendo todas las mesas sobre didáctica, docencia, todas las experiencias en torno al cine. Bueno, pues también tiene que haber allí un apoyo logístico, ¿no? El cual agradecemos infinitamente porque es, pues, gracias a este apoyo, ¿no? De las chicas, de los chicos que están detrás de todo esto, pues que se puede lograr el alcance, ¿no? De la difusión. Estamos justo en la mesa 2, de este segundo día. Con esto iniciamos las actividades y bueno, esta mesa está en su programa como la mesa número 7 y, y la cual lleva el nombre de Virajes Educativos hacia el Cine como Cultura Audiovisual. Yo soy Arelia Adriana Castañeda Díaz, la moderadora, y bueno, pues vamos a comenzar a dar espacio a nuestras ponentes. Es importante decir que, bueno, las ponentes que se presentan en esta mesa tienen que ver con su formación en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad Ajusco, aquí en la Ciudad de México, y bueno, es también destacar que si bien en la universidad ya se contaba con trabajos, ¿no? Con precedentes relacionados con el cine, la apuesta o el giro que se quiere abordar ahora con esta relación en el campo de la educación, pues es comprender de alguna manera al cine desde una cultura audiovisual, ¿no? Y eso es significativo porque entonces, y retomo mucho la idea de la mesa de los colegas uruguayos que decían que era indispensable trabajar con el cine, obviamente reconocer que es una obra de arte como tal, pero de alguna manera también llevarlo al trabajo cotidiano, ¿no? En esta estesis cotidiana, de alguna manera nombrarla, porque es a través de ella que podemos ayudar a significar algunos aspectos vitales en el campo educativo, ¿no? En la vida diaria fuera de la docencia, y es pensar entonces al cine como parte de esta cultura audiovisual. Entonces, para ello, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar con estas ponencias. Primero vamos a darle pie a Jennifer Martínez Guzmán, que nos presenta su trabajo sobre cine, pornocultura y educación de la sexualidad desde experiencias universitarias, ¿sí? Vamos a pedirle a Jennifer que abra su cámara, que todavía no abra su micrófono, por favor. Y creo que yo voy a compartir tu presentación, me parece. Ahorita me confirmas, Jennifer. Rápidamente les cuento en lo que ella comienza a abrir su cámara. Ella es originaria de la Ciudad de México, es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, específicamente en la licenciatura en Psicología Educativa, y su desarrollo profesional se ha centrado en la educación comunitaria, en la gestión cultural y en el desarrollo de narrativas visuales y audiovisuales que abordan temas como la educación de la sexualidad, así como la construcción y desarrollo de herramientas de comunicación, derechos humanos y arte.
actualmente participa como tallerista y acompañante en la Asociación Civil Nosotras para Ellas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Jennifer, si andas por aquí, puedes abrir tu cámara, por favor, o si tienes algún problema. Adelante. Ahí está, Jennifer. ¿Así se ve perfecto? Se ve muy bien. Ok. Vale. Adelante, Jennifer. ¿Me escucha bien? Sí, todo perfecto. Bueno, pues primero es un gusto saludarles a todos y es un placer estar en estos espacios. Y bueno, como lo comentaba ya la doctora Areli, pues mi trabajo lleva por título Cinepornocultura y Educación de la Sexualidad. Es parte de mi proyecto de titulación. Y pues bueno, podemos continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este trabajo de investigación parte de, pues del consumo de cine porno en universitarios y el impacto que estos contenidos tienen en su formación y en su proceso de aprendizaje respecto a la educación de la sexualidad. Pero para poder comenzar a introducirnos en cómo se van uniendo o se cruzan estos ejes, que es la educación de la sexualidad, la psicología educativa y también el cine, es necesario definirlo, ¿no? Definir desde dónde estamos viendo el cine para partir de estas uniones y pues lo definimos en este caso como un fenómeno cultural que define, refuerza y en ocasiones contribuye a transformar la identidad y la visión del mundo del espectador o la espectadora, y cuya fuerza radica precisamente en su naturaleza simultáneamente espontánea, espectacular y ritual. El cine es ese espacio de nuestra cultura que ofrece la posibilidad de transformar aquello que está ligado a nuestros deseos y a nuestra manera de desear. De ahí que ir al cine sea un ritual y a la vez una actividad con un enorme potencial histórico. Zavala 2013. Y bueno, como ya lo menciona, la definición que se eligió a partir pues de esto, el cine está cargado de contenidos que son importantes ya que tienen una simbología, ¿no? Tienen esta carga simbólica de elementos que representan no nada más a lo que se ve en la narrativa audiovisual, sino también a lo que el espectador percibe de esas narrativas. Entonces, podemos pasar a a la tercera diapositiva, por favor. En este sentido, pues, viéndolo desde una visión de la educación, y con la referencia anterior, se decidió que la mirada que tiene el cine en este proyecto es como un agente social, ¿no? El cine como agente social que nos permite retomarlo como un mediador cultural y que nos hace transitar, ¿no? De lo que vemos y lo que está plasmado y estático en este sentido desde una sala o desde un dispositivo hasta lo que trasciende ya a la apropiación de esos contenidos. Y en este caso, pues nos permite situarnos entre la educación de la sexualidad, el cine y estas representaciones que se adquieren a través pues, de las narrativas audiovisuales. La que sigue, por favor. Y bueno, para este trabajo de investigación, se desarrolló en 3 etapas. Las 2 primeras etapas corresponden a la recolección de datos a través de formularios electrónicos que tienen como finalidad, pues, acercarnos, ¿no? En la primera etapa lo que se pretende, en la siguiente diapositiva están las etapas, aquí ya están desglosadas, pues se hizo
una recolección de datos de 136 universitarios, en los que lo que se pretendía era tener un primer contacto con la población universitaria, que es el objeto de estudio de esta investigación, y justo indagar cuáles eran las concepciones que tenían de este tipo de materiales audiovisuales y sus primeros contactos y su opinión en general, ¿no? Entonces, a partir de esa primera muestra, se hizo una segunda herramienta de recolección de datos que participaron 14 universitarios. Esta es más específica y se centra más en el consumo de cine pornográfico streaming, en donde ya hay preguntas más específicas respecto a lo que consumen y cómo lo relacionan con su cotidianidad. Y la tercera etapa, que está todavía en desarrollo, es una entrevista a profundidad. En esta solo participarán 5 universitarios y en ella se pretende indagar más hacia las construcciones culturales que han tenido a través de estos contenidos audiovisuales y cómo han ido impactando en sus procesos de aprendizaje y en todo lo que respecta a la identidad y a la educación de la sexualidad. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos de los resultados de estas dos primeras etapas. En esta gráfica pues podemos observar que el 94.1% de los encuestados de la primera etapa, que fue a 136 universitarios, ha visto cine porno, ¿no? O algún tipo de contenido pornográfico. Entonces nos habla de que sí han tenido un contacto la mayoría de la población universitaria con este tipo de contenidos. En la segunda gráfica podemos ver las edades en las que estos contactos se presentaron. La primera corresponde a entre los 11 y 14 años, la segunda entre los 15 y 18, y la tercera entre los 7 y 10 años. Obviamente, estas edades son pues importantes en el desarrollo evolutivo, ¿no? Habla como de esta entrada a la pubertad, a la adolescencia, en donde vamos haciendo y construyendo una identidad, ¿no? Una identidad a partir de, pues, de lo que nos rodea, ¿no? Y pues también podemos observar que este primer contacto con este tipo de contenido se hace a temprana edad, ¿no? Que incluye justo el tercer lugar en la gráfica, que es de 7 a 10 años. En la siguiente diapositiva podemos observar una gráfica que nos muestra, son palabras y lo que se pidió a los universitarios es elegir la que a ellos se les hiciera adecuada en lo que respecta a qué es el porno. Y pues podemos ver que las principales han sido como fantasía, sexo, placer y sexualidad. Estas, pues estas palabras pues nos acercan un poco a la visión que ellos tienen de este tipo de contenidos y lo que pues transmiten. En la siguiente diapositiva ya podemos visualizar la segunda etapa de la recolección de datos, que corresponde pues a ver de forma más dirigida lo que tiene que ver respecto al consumo de cine porno streaming. Y bueno, aquí se pregunta cuál fue la razón que motivó a ver este tipo de contenidos. La primera es la curiosidad y en segundo lugar empatado está alguien me lo enseñó y para saber más de sexualidad, ¿no? Que justo es lo que se pretende, o sea, indagar en cómo han sido estas búsquedas, ¿no? A partir de dónde se busca el consumo de estos contenidos, si solamente es, no sé, una distracción o como dice, curiosidad, o realmente se busca indagar y llegar más a temas que desconocemos y que no han sido proporcionados de alguna manera en nuestro desarrollo educativo, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver, la pregunta nos hace referencia a si consideras que la posición al cine pornográfico streaming ha cambiado la percepción de la sexualidad o su sexualidad. En este caso, la mayoría, bueno, con un 42.9% indican que no,
Pero, por otro lado, el 35.7 indica que sí y el 21.4 piensa que tal vez ha impactado, ¿no? Entonces, pues nos habla de alguna forma de que la mitad o un poco más de la mitad se encuentra en que sí, de alguna forma ha impactado, ¿no? Ha habido un cambio en su forma de ver la sexualidad o su sexualidad. En la siguiente diapositiva podemos ver esta pregunta que pues indaga acerca de si han intentado reproducir o implementar en sus dinámicas sexuales lo que han observado en estos contenidos pornográficos. La mayoría, con un 64.3% indica que sí lo ha intentado, un 28.6 indica que no y el 7.1 indica que tal vez, lo que también nos hace pensar en que sí es un referente, ¿no? De estas dinámicas relacionales en cuanto a la sexualidad y que de alguna u otra forma, pues estos contenidos sí se van introduciendo en todas nuestras construcciones de lo que es o de lo que debe ser, ¿no? También porque justo es, a pesar de que los contenidos pornográficos nos presentan una muestra pues sí, o sea, de una interacción sexual real, por así decirlo, pues no significa que no esté cargada de toda esta ficción, ¿no? Y justo es aquí donde se tiene que centrar la mirada a cómo los consumidores lo están tomando y cómo lo están implementando en su cotidianidad. En la siguiente diapositiva, pues podemos ver algunos de los hallazgos que hemos tenido hasta el momento. Como ya les he mencionado anteriormente, esta investigación todavía sigue nutriéndose y sigue encontrando pues datos y estamos en nuestra última etapa. Entonces, hasta este momento, pues los hallazgos son que los universitarios sí tienen un consumo activo de contenidos pornográficos. En algún momento estos consumidores, como ya lo veíamos en las gráficas, sí han intentado implementar esto en sus vidas y en sus dinámicas sexuales, que también pues habla de que justo este espacio y esta transición y lo que nos permite mediar la cultura y lo social, pues sí se implementa, ¿no? No se queda solo en la pantalla y de alguna forma sí se apropian de esos contenidos. Y pues justo desde el campo de la psicología educativa nos deja entrever esta posibilidad, ¿no? De utilizar estos contenidos que se ven en estas narrativas y reproducirlos en tanto la identidad como nuestras dinámicas relacionales o incluso en cómo se construye la imagen de un cuerpo, ¿no? De un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer. En la siguiente diapositiva vemos un poco de la línea del tiempo, ya centrándonos más hacia la parte del cine, de cómo comienza un poco y justo pues esta, pues la evolución que ha tenido, ¿no? Pues podemos ver imágenes del cine de oro en la época de las representaciones como Garganta Profunda, ¿no? Que tuvo como un gran boom. A partir de ahí el cine, pero también vemos cómo ha ido avanzando, ¿no? También tenemos a Anna Sprinkle, que es una representante que es una educadora sexual, trabajadora sexual y actriz y directora, productora de cine pornográfico. Y bueno, ya tenemos como más hacia la actualidad, pues estas pues cómo ha cambiado, ¿no? Como de pasar a ver el cine desde una sala o en cineclubs por la censura que había en cuanto esto ha salido, a tenerlo como a la parte más accesible en alguna época. Yo recuerdo un poco que cuando era adolescente sí recuerdo a mis amigos o compañeros pues pasándose sus discos de cine porno, ¿no? Así, pues entre los del primo y tal. Y bueno, ahora más en la actualidad todo lo que nos ha permitido la tecnología, ¿no? El streaming que nos ha dado la posibilidad de poder tener estos contenidos y ni siquiera descargarlos y en plataformas tanto particulares con algún costo o gratuitas. Y pues justo el título de esta pues exposición que les estoy brindando habla de la pornocultura, ¿no? Y situándonos en esto, pues en muchas de las ocasiones, viendo este término como pornocultura es todo esto que nos invade, ¿no? Obviamente las tecnologías han crecido, la digitalización,
y los contenidos que nos están presentando todos los días, pues nos bombardean de, pues, de estereotipos o de cosas que se consumen y que nos van impactando de diversas formas, ¿no? Y una de estas también ha sido, pues, el cine pornográfico. En la siguiente diapositiva están algunas de las imágenes de propuestas actuales, como que también tienen una postura desde el cine porno, en realidad más hacia lo post-porno. Podemos ver a Alicia Delicia, que también es una educadora sexual y actriz pornográfica, que tiene una productora que se llama Caricia Cinema y que habla acerca de, ella tiene una propuesta de porno educativo. También vemos a Diana Torres, que también a través de lo performático y de talleres ha abierto como a cuestionar el placer de personas con vulva. Tenemos también a Erika Loz, que tiene Cinema Loz, que es una directora que tiene un enfoque de porno feminista, y a Leche de Virgen, que también es un productor y que presenta distintas narrativas a través de los cuerpos abyectos, ¿no? Y de cómo esto, pues, busca resignificar la pornografía convencional. Entonces, en la siguiente diapositiva, pues podemos ver la conclusión, ¿no? Justo el cine nos permite tener una multiplicidad de oportunidades, ¿no? Y que justo estos se entrecrucen y nos lleve a distintos contextos, lugares, como es la educación y la psicología educativa. Justo el poder ver el alcance que tienen las narrativas audiovisuales en sus consumidores es parte importante, ¿no? No nada más pensando en si o no hay un aprendizaje de estos y que sí se han incorporados, sino repensar cómo ha sido todo esto, su transcurso educativo, y cómo esto ha impactado, ¿no? Si es suficiente lo que se ha vivido, si estos contenidos han sido pues los ideales para tener una sexualidad integral, y también cómo estas narrativas se vuelven parte, ¿no? de todo lo cultural, ¿no? De una mediación, como lo decía al principio. Y pues finalmente este trabajo no pretende utilizar al cine pornográfico como una herramienta educativa, sino más bien cuestionarse cómo el cine sí tiene, pues no es algo estático, ¿no? Como lo mencionaban, sale de ahí y pues nosotros lo integramos a nuestras cotidianidades, a lo que somos, a nuestra identidad, ¿no? Y pues tampoco buscamos satanizarlo, es parte también pues de un patrimonio cultural que es el cine. Nos presenta distintas narrativas, como algunas más, y pues esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y estuvieran aquí. Ok, muchas gracias, Jennifer. Bastante bien en tiempo. Pienso que la lógica, si es posible, sería ver si existen algunas preguntas por parte de quienes nos acompañan aquí el día de hoy, si nos pueden mandar sus preguntas a través de el chat o levantando la mano, también se podría, ¿no? De todos modos, en lo que se animan a escribir, yo comentaría brevemente que en efecto es interesante cómo se plantea aquí bueno, cómo vas identificando a partir de estos hallazgos la facilidad con la que se accede a la pornografía. Obviamente, ¿no? Varios estudios desde el feminismo han dado cuenta de ello, ¿no? Y de alguna manera también es importante entrar en la significación de estas representaciones y cómo repercuten. Sobre todo, ese es el punto más interesante, cómo repercuten en esta formación de identidades, en esta construcción de lo que es la identidad individual, la identidad colectiva, y también pensar en cómo
estas representaciones sirven muchas veces a prácticas, ¿no? A prácticas que se tienen en la interacción social, en la interacción con sus parejas o con, ¿no? Con las personas con quienes llevan a cabo relaciones sexuales. Y me parece, al menos que alguien tenga alguna otra opinión, que la investigación se da en un campo que es el educativo, en donde muchas veces se podría confundir que es un trabajo que sirve para propiciar el cine porno en lo educativo. Y dices, no, no va por allí, ¿no? Va por el hecho de ver cuál es el consumo que tienen los y las jóvenes y cómo repercute en su formación. Allí me gustaría plantearte una pregunta, Jennifer. ¿Cómo vas a evidenciar que sí existe de alguna manera esta puesta, ¿no? En práctica, o intentar poner en práctica todo esto que observan allí? Mencionabas entrevistas, ¿no? Pero de alguna manera, o sea, no sé si podrías entrar un poco más en detalle, ¿no? De esta fase que estás construyendo. Y mi segunda pregunta es, bueno, si allí vas a partir de las propias prácticas que tienen los estudiantes, ¿no? Los egresados de nacional, y de ahí retomar los materiales que habitualmente consumen o que mencionen, para de alguna manera analizarlos, o sea, ya meterte de la fase de identificar cómo impacta en sus relaciones sexuales y cómo ciertas películas o ciertos audiovisuales generan esas prácticas o se retoman esas prácticas, y que tú de alguna manera des pauta a el análisis cinematográfico. Si es que va a haber análisis cinematográfico, o en este caso, bueno, análisis tal cual de un audiovisual en streaming. Esas serían mis dos preguntas. Bien largas. Pues bueno, en la primera pregunta, justo pues lo que se pretende, ¿no? Es repensar este tipo de, o sea, justo cómo se consume, ¿no? Porque al tener a la mano y tener acceso a esta como inmensidad de contenidos que nos permite como estas tecnologías, pues también sabernos como partícipes de esto, ¿no? Generalmente se piensa que la persona que hace porno es solo la persona, o sea, o que es parte de este mundo pornográfico o pornocultural, es la persona que está produciendo, ¿no? La actriz, todas estas representaciones y narrativas, pero también uno como consumidor es parte de esto, ¿no? Es cuando el cine sale de y se queda en parte de nuestra construcción. Entonces, en las dos primeras etapas de la investigación, pues obviamente lo que se busca es saber un poco más de todo esto, de cómo ha sido su vida en relación con este tipo de contenidos. Y obviamente la tercera etapa ya va más dirigida hacia todo su proceso educativo, que es lo que buscamos indagar más a fondo, ¿no? Si bien ya sabemos hasta estas dos primeras etapas que sí existe un consumo activo de contenidos audiovisuales pornográficos, lo que se pretende ahora es saber si son incorporados y de qué forma son reproducidos, ¿no? De qué forma construyen el género, de qué forma construyen esta imagen de lo que debe ser o lo que es para ellos el cuerpo de una mujer o un cuerpo de un hombre, de cómo es su relación con su propio desarrollo de la sexualidad, ¿no? O cómo ha sido, si han sentido también desde su formación
académica básica, ¿no? Si han sido acompañados desde esta parte curricular en cuanto a los contenidos y si han sido funcionales ahora en su etapa universitaria, ¿no? En donde a pesar de que están en un contexto que les permite estar informados, pues obviamente la persona, dependiendo de su profesión o de lo que pretende hacer, pues se encuentra en un campo curricular específico, ¿no? Y es ahí donde también surge la pregunta, como es, ¿hasta cuándo es necesario o debería de ser incluida la educación de la sexualidad, ¿no? Necesitamos implementar currículums en las escuelas en donde también sea contemplada la educación de los universitarios respecto a la sexualidad, porque la sexualidad siempre cambia, ¿no? Así como vamos construyendo nuestra identidad constantemente, nuestros aprendizajes a través de todo lo que nos rodea. Y justo pues es aquí en donde siento que se une, ¿no? Esta parte cinematográfica y la parte de la psicología, pero también de la sexualidad, ¿no? El tener una multidireccionalidad nos permite que se entrecrucen todos ellos y que puedan ser parte de, pues, de todo un poco. Y pues a partir de estas primeras dos etapas, en la tercera etapa sí se pretende como entrar hacia eso, ¿no? Como a esos cruces para poder saber y poder evidenciar, ¿no? La hipótesis que se tiene, ¿no? De estos contenidos en la vida cotidiana y de cómo se comparten y reproducen y tienen una vida sexual y de pareja los universitarios, ¿no? En la siguiente pregunta respecto a los contenidos audiovisuales, esta era una etapa importante de la investigación. Justo se pretendía como a través de una selección de algunos materiales audiovisuales, hacer un análisis pues más a fondo ya como desde la parte del lenguaje pues cinematográfico, ¿no? Pero pues hasta ahorita, justo como con todos estos cambios respecto a lo que se ha vivido en los años anteriores, que un poco han hecho que justo se ha tenido que evolucionar y hemos tenido que repensar también un poco, ¿no? Como este tipo de, pues de lo digital, que ha sido un poco, pues, no sé, todos tenemos como muchas cosas. Se ha puesto un poco en pausa, o sea, el primer objetivo sí era hacer un análisis ya más centrado hacia cintas, incluso de streaming, sin ser como, no sé, Garganta Profunda o cosas de culto, sino ya algo que sí se consuma en la actualidad, ¿no? Si eres una persona que solo busca distraerse, pero pues hasta ahorita en la investigación todavía esa pregunta no la puedo responder concretamente, porque después de la tercera etapa en donde ya se tenga como un resultado pues más palpable de este tipo de, pues desde lo educativo, ¿no? También desde sus construcciones, podremos ver si se llega a la siguiente etapa que ya sería como este análisis de contenidos audiovisuales. Ok, ok, muchas gracias, Jennifer. Bueno, pues aquí yo dejaría mis comentarios y mis dudas respecto al trabajo que hoy nos presentas. Y bueno, no levanta nadie la mano, no veo por ahí preguntas en el chat. Entonces vamos a dar pauta, ¿no? Para la siguiente presentación. Obviamente, si tienen dudas o de pronto ya entrando en calorcito, ¿no? Deciden preguntar, pues totalmente quedan las puertas abiertas siempre y cuando haya tiempo, ¿no? Pero adelante. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, ahora vamos a seguir con Rodríguez Ramírez. Ella también es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional en la sede Ajusco, aquí en México, y ella nos va a presentar un trabajo sobre la influencia del cine y sus personajes en el desarrollo de la identidad infantil. Lo que ella se prepara, va ajustando todo, ¿no? Quiero hablarles un poco de ella a partir de lo que nos refirió, ¿no? Tiene 23 años de edad y bueno, está explorando varios campos de conocimiento, está por titularse y bueno, en cuanto al cine, le interesa mucho esta
pues este mundo, ¿no? Del cine, porque piensa aquí con lo que escribe, piensa que, bueno, puede ser una propuesta de alguna manera que dé un giro, ¿no? Un poco a los trabajos que generalmente se plantean en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde ya lo habíamos mencionado, se piensa, bueno, los trabajos que existen en pues en los repositorios, ¿no? De tesis de licenciatura, también de tesis de posgrado, es voltear a ver al cine como una herramienta, ¿no? Y se queda muchas veces como meramente en la parte ilustrativa, ¿no? Que refiere al contenido de las narrativas sin considerar la parte formal, ¿no? O considerando no en esta división, ¿no? De forma contenido, porque a mí no comparto mucho esta idea, la forma contiene y el contenido es formal, es lo que yo considero, más bien pensarlo desde esta estética y la poética, ¿no? Cinematográficas y audiovisuales, cómo de alguna manera van permeando justo en esta construcción de lo que es la cultura audiovisual. Ahí es en donde está el trabajo de Chiavet. Aquí ya está lista su presentación. Chiavet, te pido por favor que abras tu cámara para que todos te podamos ver y sepamos que existes audiovisualmente hablando. Y pues darte pauta, ¿no? A tu trabajo. No sé si puedes abrir el micrófono, si tienes algún problema. Creo que también anoche aquí en la Ciudad de México llovió muy fuerte, entonces todo está un poco averiado. Vemos ahí tu presentación, ¿no? Igual, si tienes alguna dificultad, nos dices, y sería importante poder escucharte, si nos puedes dar señales de vida audiovisuales. ¿Ya me escuchan? Te escuchamos, pero se oye muy mal porque estás reproduciendo dos sonidos. Ahora, sí. No. ¿Qué te parece si yo comparto tu presentación? Creo que la tengo aquí porque les pedí que me... Y solamente te quedas con la parte de audiovisual. Ok, va que va. Bien. Nada más, si va a volver a activar el audio, en alguno de sus audios tiene que apagar o silenciarlo, o apagar el sonido, por favor, para que no se haga el eco nuevamente. Ahora sí que lo que hayas decidido, Ya. ¿ya? Ya me salí, ya, listo. Bien. Ok, yo nada más tengo aquí tu PDF. Sí. ¿Sale? Entonces, vamos a compartir desde el PDF. Permítanme un momento para tratar de que se vea lo mejor posible. Y permítanme un momento, que esto no me deja. Está jugando mal. No sé si allí se ve mejor. Díganme, por favor. ¿Cómo lo ven ahí? Si me pueden decir. Mucho mejor. Mucho mejor. Ok. Todavía creo que ahí se ve mucho mejor. Ok.
Vale, pues adelante, Kiavet, para que no nos comamos el tiempo. Sí. Adelante. Gracias, maestra. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Rodríguez Ramírez Diana Kiavet y a continuación les voy a platicar un poco sobre el proyecto en el que estoy trabajando, el cual lleva por título La influencia del cine y sus personajes en el desarrollo de la identidad infantil. La siguiente, por favor. Ok. Me gustaría empezar por mencionar qué se entiende por cine según mis propias lógicas, pero sin antes nombrar algunas interpretaciones en palabras de algunos autores que se revisan en la investigación. Todo aquello considerado arte tiene la capacidad de suscitar sensaciones, emociones, sentimientos o de reproducir determinadas reacciones en el espectador. En ese sentido, el cine es un arte visto de diferentes modos, ya sea como un transmisor de ideologías, actitudes, normas y valores, como una grabación en una cinta de celuloide de una serie de imágenes que después son proyectadas en una pantalla, como el medio que mejor imita la vida real o como producto o bien experiencial. Según parece, no existe una sola idea de lo que es cine. A lo que, bueno, quisiera añadir que también se puede ver como un objeto estético y producto cultural. Entre tantas definiciones, se percibe como un narrador de historias verídicas y utópicas por las cuales podemos entender e interpretar el mundo y sus realidades. En la investigación, también lo percibimos como un mundo simbólico que gracias a sus recursos, entre los que destaca el lenguaje, es posible otorgar significados a objetos o textos, expresar sentimientos o ideas, comunicar información o, en suma, conectar y generar reacciones, ¿no? La relación que hago entre cine, educación y, por supuesto, entre la psicología educativa está en lo que la escuela como otro mundo simbólico refiere. Es decir, con sus principios éticos y políticos, fija significados en común, tales como el lenguaje, el pensamiento y la historia cultural. También se debe a su posición en los espacios de socialización en donde niños y niños forjan su identidad. En ambos mundos se da un intercambio de mentalidades por las cuales emergen distintas personalidades. Por ejemplo, en el cinematográfico están los personajes que se muestran como individuos dotados de un perfil intelectual, emotivo y actitudinal, con una gama de comportamientos, reacciones y gestos, y lo que por supuesto produce una respuesta por parte del espectador. Y en la escuela, el compartir un mismo espacio facilita el trato entre sus iguales, favoreciendo el desarrollo de la identidad, pues en la interacción, obviamente pues van adueñándose de comportamientos, pensamientos, gustos e intereses que pues continúan con el proceso, ¿no? Que, bueno, pues sí, de alguna manera van llenando ese proceso de identidad. La siguiente diapositiva, por favor. La identidad, al igual que el cine, reciben múltiples interpretaciones a la hora de conceptualizarlos. Algunas de ellas refieren por identidad el conjunto de rasgos específicos que conforman la identidad de una persona o grupo, el constructo que adquiere coherencia a través de la memoria y de las acciones sociales, o al que nace de las experiencias de las personas. A los rasgos y características que el individuo se atribuye a sí mismo, o a la construcción mediada por la oferta de los grandes medios de comunicación. Deteniéndonos un poco en esta definición, ya que de alguna manera nos confirma el hecho de que, pues sí, la identidad es un proceso influenciado y en este caso, en especial en este tema de investigación, por el que sería uno de los más grandes medios de audiovisuales, ¿no? La siguiente, por favor, maestra. Y bueno, entonces, debido a la gran oferta y demanda de medios audiovisuales en la vida de las infancias, entre los que destaca el cine, nos ocupamos de identificar la influencia que generan los discursos audiovisuales en los intereses e identidades de los niños y niñas. Se presume que los discursos audiovisuales por los que se trasladan los personajes transmiten y modelan modos de ser y de hacer, siendo aprendidos por los niños y niñas de tal manera que desatan una personificación
que revela la carga simbólica con la que son construidos y pensando en que esto repercute en la forma en la que se desenvuelven en sus diferentes círculos sociales. La investigación está dirigida al desarrollo de la identidad en la primera infancia, la cual es un momento decisivo en el desarrollo de las personas, pues es el periodo de mayor crecimiento y maduración de la vida, en el cual niños y niñas son altamente influidos por factores psicosociales y biológicos. Es a la edad de los 2 a los 7 años, que es un rango establecido por Piaget como primera infancia, que los niños y niñas se preparan para seguir, cumplir y obedecer reglas y normas decretadas por la sociedad, están en busca de pertenecer a un grupo social y de una identidad. Quisiera resaltar que parte crucial en el proceso de construcción de una identidad en la infancia es que los niños y niñas aprenden a concebirse a sí mismos a partir de las características que otros destacan de ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, bueno, sabiendo que es una etapa susceptible a cambios y propios de la edad y otros, pues claro, producto de entornos que los rodean, en este caso el audiovisual, el fenómeno al cual me dedico a estudiar es la influencia que generan los discursos audiovisuales en los intereses e identidades de los niños y niñas. Todo esto haciendo uso del cine como objeto mediador o de interacción. Entonces, a causa de los alcances y avances que hasta el día de hoy el cine ha logrado tener, ha pasado de ser un arte destinado a la diversión a poder ser considerado una fuente de influencia sobre el pensamiento y comportamiento de las personas que lo receptan. Bueno, en este caso, niños y niñas, ¿no? Por alcances y avances me refiero a las plataformas que están haciendo de él un entorno inmediato, puesto que la investigación se inicia a principios del confinamiento generado por el COVID-19, fue imposible no voltear a ver las alternativas que surgieron en satisfacción a las necesidades que pues se derivaron del mismo aislamiento, ¿no? La siguiente, por favor, maestro. Bueno, a continuación muestro algunos datos proporcionados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre el consumo de contenidos audiovisuales, prestando mayor atención a los números de consumo cinematográfico por parte de las infancias, considerando que están reflejando el incremento de la audiencia debido al confinamiento generado por el COVID-19. Entonces, del 98% de las niñas y niños que viven en hogares con televisor, el 82% ven canales de televisión abierta, y de ese mismo 82, el 43% consumen películas. Con respecto a la televisión de paga, son el 48% de las niñas y niños que cuentan con servicio de televisión de paga, y bueno, ese 100% consumen también películas, ¿no? En cuanto a las plataformas de streaming, el 83% de las niñas y niñas que hacen uso de internet en casa o en cualquier otro lugar, el 67% consumen contenidos audiovisuales por internet, siendo YouTube una de las plataformas más utilizadas con el 79%, seguido de Netflix con el 37%. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, pues con lo rápido y fácil que es ahora acceder a los contenidos audiovisuales, desde luego que es pues por los medios por los cuales se ven y que han ido evolucionando, tales como los dispositivos que se han encargado de proyectar y actualmente de reproducir material cinematográfico. Aquí les presento un recuento de los medios por el cual se ha ido viendo el contenido cinematográfico, en el cual tenemos al sopraxiscopio en 1879, en 1880 el kinetoscopio, que es un dispositivo previo al proyector cinematográfico. En 1895, con los hermanos Lumière, ya pues revoluciona, ¿no?
la manera de poder ver contenido cinematográfico con el proyector. Ese mismo año, las salas de cine se inauguran como un espacio acondicionado para ver películas. Y bueno, fue hasta 1995 con las plataformas de streaming, perdón, que pues ya es más fácil acceder a contenidos audiovisuales, ¿no? La siguiente, maestra, por favor. Bueno, ahora que ya sabemos lo próximos que están los niños, bueno, más bien los medios audiovisuales en la vida diaria de las infancias, me gustaría dar a conocer qué es lo que hace al cine ser uno de los entornos con mayor capacidad de influenciar, tratándose no solo de que pues reproduce imágenes, ¿no? En su proceso de producción, nos encontramos con lo que Gómez de Benito, aquí cito a un autor, nombra la doble psicología del cine. Una psicología que trabaja con los procesos psicológicos implicados en la creación de un film y la psicología del espectador de cine, ¿no? Por un lado, el realizador, pues es quien determina dos cuestiones claves en la elaboración de un film, ¿no? Que es la proporción de la realidad con la que va a trabajar y cómo la va a exponer ante los ojos del espectador. Y bueno, toma sus decisiones en función de su peculiar modo de ver el mundo, de sentir las cosas y de la forma en que juzga a sus semejantes y bueno, y del mensaje que quiere transmitir. Son 4 características las que lo definen de manera pues general, de alguna manera, que es la resonancia interior, la empatía visual, la curiosidad y la originalidad. La empatía visual pues tiene que ver con el efecto que producen las emociones en nuestra mente. La empatía, pues el esfuerzo de reproducir en uno mismo los sentimientos ajenos a fin de comprender a la otra persona, pues lo que sería en otras palabras, ponerse en el lugar pues del otro, ¿no? La curiosidad por el afán de conocer, de averiguar nuevas experiencias, y la originalidad, pues que como artista, como el que realiza la misma película, es de encontrar un estilo, ¿no? Con el que pues pueda ser reconocido y marcar su arte, ¿no? Su género cinematográfico. Con respecto al espectador, el cine ha sido uno de los artes con mayor, bueno, más bien, uno de los artes más aplaudidos a lo largo de la historia. Su aparición trajo consigo 2 ingredientes fundamentales, que son los ingredientes psicológicos, que han sido auge de su éxito. Bueno, cuáles son el manejo de las emociones y la fantasía. Ambos son puntos de origen de elementos de la psicología fílmica, estando entre ellos los mecanismos de identificación y proyección, que es en lo que hago más énfasis, ya que es donde el espectador se crea la idea de parecerse a un personaje, ¿no? De identificarse con él. Y bueno, por último, me gustaría mencionar que aquí cito a otro autor, que es Cepeda, que nos dice que la elección que hacemos como seres humanos del producto que queremos consumir se debe a la búsqueda de la respuesta a nuestra necesidad de darle sentido al mundo en el que vivimos, ¿no? Y bueno, las motivaciones o las razones por las cuales lo elegimos ya va a ser dependiendo de cada uno, ya sea de la persona, de la situación en la que estemos, del medio o del contenido. La siguiente, por favor. Ok. Una vez que se ha mencionado lo que se entiende por cine y cómo lo relaciono con la psicología educativa, con la educación, el fenómeno al cual está dedicada la investigación, bueno, ya, bueno, el resumen que ya hice, ya que se trabajó con películas del género infantil, tanto a los personajes como a las películas les realizo un análisis con tal de saber el tipo de personajes por los cuales más se inclinan los niños y niñas, ya sea como el personaje como persona, que se presenta como algo tendencialmente real, ¿no? Como un individuo dotado de un perfil intelectual, emotivo, actitudinal, ¿no? Como rol,
que es un elemento codificado que se convierte en una parte o mejor en un rol que puntúa y sostiene la narración. Aquí podemos ver el protagonista o el antagonista. Y el actante, el elemento válido por el cual ocupa la narración y la contribución que realiza para que ésta avance, ¿no? Y aquí podemos ver el héroe o el antihéroe, ¿no? Por ejemplo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí aquí les presento cómo estoy haciendo el análisis de los personajes de una película que se eligió para presentárselo a los niños. Y bueno, hago como la unión de cada personaje según sus acciones y según cómo se presenta en la película, ya sea el antagonista, el protagonista, perdón, el héroe o el antihéroe, y bueno, de esa manera voy enlazándolos, ¿no? La siguiente, maestra, por favor. Aquí también, bueno, aquí hago un ejemplo de más bien de la manera en que yo analicé la película Frozen en determinadas secuencias. Cabe resaltar que cada secuencia fueron seleccionadas de acuerdo a los hechos que capturan cada una de ellas, tratándose de circunstancias que guardan relación con el concepto de identidad. En este sentido, aquí podemos ver a Elsa con su papá, donde le dice que no puede abrir su corazón, ¿no? Que reprima todo tipo de emociones, sentimientos o sensaciones en ella. Y bueno, la de abajo ya pues ya está como liberada, ¿no? Ya presenta como, pues sí, ya actitudes ya no se siente más, pues reprimida, deja de ocultar la persona que realmente es. Y esto lo puedo relacionar con el concepto de identidad personal, el cual lo entiendo como un sistema integrado por dimensiones humanas que le dan forma a la persona que llega a ser y se intenta mostrar ante los demás, estando esto en manos de la autoestima junto con lo que implica su composición, pues al tratarse esta de la actitud que se tiene hacia uno mismo, se encarga de atender el autoconcepto y la representación mental que se tiene de sí mismo. La valoración de lo que uno hay de favorable o desfavorable, encontrándose dentro de esta misma valoración los sentimientos, la admiración o el desprecio, el afecto o la alegría, el gozo y la intención o decisión de actuar de esa manera. La siguiente, maestra, por favor. Y bueno, aquí hago una breve recapitulación sobre la intervención que ya realicé, el cual hice lo hice en un centro integrado infantil con niños de 4 a 6 años, con un enfoque cualitativo y bueno, aplicando la metodología, multimetodología autobiográfica extendida. De las 15 herramientas que se comprende esta metodología, solo ocupo 3. Y bueno, aquí abajo en Encuentro Utópico, así nombré la intervención para darle como otro sentido y más, pues más llamativo, el cual tiene, bueno, es un acercamiento a los modos en el que se identifican y proyectan los niños y niñas con los personajes cinematográficos. Aquí añadí como ejercicio introductorio un encuentro cinematográfico, el cual tuvo el objetivo de aproximar a los niños y niñas al séptimo arte, a fin de saber qué tan relacionadas están con él y con el contenido, ¿no? Después ya viene la entrevista, como la que está arriba, entrevista Historia de Vida de McAdams, el cual yo, bueno, pongo como objetivo propiciar una historia de vida con la intención de hacer a los niños y niñas conscientes de sus propios estados anímicos y hacerlos valer. Como actividad 2, propuse el dibujo, bueno, está el dibujo identitario, igual que en la metodología, el cual tuvo como objetivo demostrar la carga simbólica que los personajes cinematográficos para darnos cuenta qué es lo que más se adueñan los niños y niñas de ellos, ¿no? Y la identificación de artefactos, que esto fue dirigido a los padres de familia, el cual tiene el objetivo de detectar los artefactos o instrumentos culturales, en este caso los dispositivos electrónicos, que un niño o una niña utiliza en su día a día con el fin de conocer un poco más sobre el entorno con el que inician a desarrollar una identidad.
La siguiente, maestra, por favor. Y bueno, aquí diseñé 3 tablas, bueno, 4, y como, bueno, sí, como una guía para la intervención, también propuse algunas, pues algunas preguntas introductorias para no llegar con los niños y ya ponerles las películas así como así, sino irles preguntando a quién le gusta ver películas, a quién le gusta el cine, en dónde les gusta verlo, si en cine o en casa y así, ¿no? Em, Después, ya que estaba en la intervención, fui haciendo un diario de campo en el que, bueno, se cuestionó lo planeado y lo que se logró, más algunas observaciones que se tuvieron a la hora de aplicar las actividades. Y también una tabla en el que menciono distractores ilimitantes, perdón, porque, bueno, el espacio en el que hice la intervención, había, pues sí, hay como lo menciono, juguetes y que de alguna manera entorpecían la dinámica. Y en el dibujo identitario, algunos de los niños aún estaban en la etapa bueno, que se domina el periodo de los palotes, grabados y expresión amorfa de elementos aislados. Entonces, son algunas cosas que fui identificando. Y la última, maestra, por favor. Y bueno, el análisis, aquí muestro un poco sobre, bueno, me cuestiono sobre lo que estuvo bien, estuvo mal y cómo bueno, sí, resolví los problemas, ¿no? Y bueno, hasta el momento es lo que tengo. Ahorita estoy en la etapa en la que ya voy a entrelazar todo, tanto como qué personajes escogieron, con sus respuestas, si tienen relación con su familia, porque hacen mención mucho de sus padres. Entonces, eso ya va a ser como pues un conjunto, ¿no? De cada niño y así es como voy a ir construyendo como, bueno, más bien resolviendo cómo construyen su identidad. Y creo que sería todo. Ok, muchas gracias, Kiabet, por mostrarnos tu trabajo. Es muy interesante cómo se va haciendo la construcción. Yo creo que aquí, bueno, a quienes estamos siguiendo la mesa número 7, es interesante ver cómo se van planteando, ¿no? Desde diferentes campos de conocimiento, diferentes campos disciplinares, esta interdisciplinariedad, ¿no? Que obligadamente conlleva el fenómeno cinematográfico, justo para entender, ¿no? Esta cuestión que dices, bueno, la psicología evolutiva de las infancias y cómo de alguna manera va, es trastocada, ¿no? Influida por, en este caso, películas, ¿no? Lo que no alcanzamos a ver es, y es la pregunta que yo haría, ¿cuál es tu corpus, no? O sea, las películas que propones, ¿no? ¿Por qué propones esas películas para la intervención? Y muy diferente a lo que presentaba Jennifer, ¿no? Jennifer entra al revés, tú entras primero planteándote el análisis de las películas, porque bueno, y lo dices en la exposición, era importante reconocer cuáles eran los roles de los personajes, la personificación como tal, y eso ayuda a encajar justo cómo se va construyendo la identidad en las niñas y los niños, ¿no? Y en este caso. Ahora, solamente sería esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el corpus, no? ¿Qué películas comprenden y por qué elegiste ese corpus para esperar si alguien de los aquí presentes, de las aquí presentes, tuvieran alguna pregunta, duda o enriquecer, ¿no? La discusión. Adelante, Kiabet. Sí, maestra, gracias. Bueno, el corpus
lo comprenden, la película Grandes Héroes. Esta la elegí porque en ella se presenta un hecho pues muy impactante, ¿no? Que sería para los niños, y justamente lo confirmo en las respuestas que obtuve en la intervención, que es la muerte de su hermano y obviamente un niño que también murieron sus papás, ¿no? Entonces eso bueno, lo va moldando una personalidad, una identidad, y pues con la muerte de su hermano, pues también se puede notar un cambio de personalidad completamente, porque era un niño, pues sí, se ve como, o sea, cómo los hechos te pueden cambiar drásticamente en tu persona, ¿no? En ese caso fue esa la razón por la cual escogí esta película, por el hecho pues sí, el que pasa. También es Moana. En Moana podemos ver cómo ella siente la necesidad de ir al agua, ¿no? Entonces, pero su papá él se lo impide. Entonces ahí como que hay también, igual que en Frozen, puedo ver cómo reprimen su manera de ser, o sea, que ella pueda pues ir desarrollando su propia identidad con sus propios gustos, con a lo que ella, bueno, lo que ella la identificaría, ¿no? Que es ir al agua y bueno, pues, y también su papá la reprime por el hecho de que pues también hubo un incidente con uno de sus compañeros, entonces eso también cambia ya las prácticas con las que con las que identificaban la misma comunidad. Bueno, Frozen ya bueno, lo ejemplifiqué. También reprimen sus emociones, sus sentimientos, y bueno, eso también repercute en la identidad, ¿no? También Valiente, también pues me gusta mucho esta película porque de igual manera sus papás como que le dice, bueno, más bien su mamá, en especial su mamá, la obliga a casarse, ¿no? A hacer la vida de una princesa cuando ella no lo quiere, ¿no? Ella quiere ser libre, quiere tomar sus propias decisiones, quiere, pues sí, tomar sus propias decisiones, es lo único que puedo rescatar, bueno, sí, de esa. Y también, por último, escojo Un Gran Dinosaurio. Esta es pues como la amistad también, bueno, más bien con las personas que te rodean, también te crean una personalidad, ¿no? Y es como dicen, te diré quién eres, eh, bueno, si me dices con quién estás o algo así, no recuerdo muy bien el refrán, pero bueno, en ese sentido también. Y también como en su familia eh, tienen que hacer diferentes labores para ganar su huella, ¿no? Para marcar quién es, para demostrar quién es, dependiendo de una tarea que tiene que lograr, ¿no? Que alcanzar. Y bueno, de esta manera, bueno, eso es mi corpus, son las películas que he elegido y las razones por las cuales las elegí. Y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, o bueno, si contesté su pregunta. Gracias. Sí, sí, me contestaste bien. Muchas gracias. Creo que no hay preguntas tampoco, ¿no? Por el momento, por parte de quienes nos siguen en esta mesa. Entonces, bueno, agradecerte, ¿no? Tu participación. Reitero, si tienen algún comentario, ¿no? Algo que de pronto no retroalimente estos trabajos, pues bienvenida sea la idea, ¿no? Esto, de hecho se trata, ¿no? De hecho se trata el espacio generado en el Congreso y que se da cabida a este desarrollo de trabajos por la riqueza, ¿no? Que existe en la discusión, en la aportación de especialistas y de personas que ya tienen, ¿no? Amplia trayectoria en el ámbito del análisis cinematográfico y de la investigación teórica acerca del cine. Muchas gracias, Kiabet. Seguimos ahí al pendiente y por último, en el programa, déjenme ver porque
hice aquí unos cambios. Está la participación de Esmeralda Raquel Espinosa Albino. Ella también nos acompaña como egresada de la Pedagógica Nacional, igual acá en la Ciudad de México, y su ponencia se llama Pensespectar la discapacidad, una experiencia cinematográfica. Así que, por favor, te vamos llamando para que vayas abriendo tu micrófono, estimada Raquel, y comiences a compartirnos tu ponencia. Ella es licenciada en Psicología Educativa, es tallerista de stop motion para niñas y niños del programa Anímate, formación de formadores en el 2016 también, y concursante del cortometraje El Apagón Digital, presentado en la 36 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ha sido colaboradora en el proyecto de DIF, Redes de Promotoras y Promotores de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los años del 2018 y del 2019, y ha sido asistente al taller Derechos Humanos, Arte y Paz, esto fue en el 2019, y bueno, en el 2020 fue participante de curso La Música de Cine, un poco de historia, estética y práctica, y en el 21 fue ponente, participó en la ponencia que organizó el posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene que ver con estudios de cine allá en Xochimilco, y fue justo en el coloquio Nuevos Acercamientos al Arte Cinematográfico. Entonces, bueno, aquí justo está Raquel, creo que sí logró compartir finalmente su presentación, ¿no? Sí, te pediríamos, Raquel, por favor, si puedes abrir tu cámara para que te conozcamos y, bueno, tu micrófono. Te recuerdo, ya vamos bien en tiempo, pero no quisiera colgarme, entonces para que cuentes con tus 20 minutos como máximo. Y no sé si ya estás lista, si necesitas algún apoyo o algo. Vemos cómo mueves tu cursor, pero no te vemos a ti todavía. Entonces, para no hacer, creo que un poco cortadito, un poco cortado por acá. Yo sí me veo. Ya te ves y creo que ya. Me escucho. Sí, te escuchas y te vemos. Muy bien. Buen día a todas, a todos. Les voy a presentar parte de la investigación que realicé. Esta la he titulado Pensespectar la discapacidad, una experiencia cinematográfica. Pensespectar, pensando un poco en el no solo espectar un audiovisual, sino pensar al mismo tiempo y con ello construir una crítica. Continúo. Okay. Bueno, pues de la proyección a la aplicación. Esta es mi experiencia desde los escenarios. Yo realicé una intervención en 2 escenarios diferentes y me voy a centrar en uno, pero quisiera hacer mención de ambos porque sucedieron simultáneamente. Los antecedentes de esta investigación dan cuenta de mi práctica profesional en DIF, Redes de Promotoras y Promotores de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde realicé esta intervención, que forma parte y surge del proyecto de experiencia estética y arte, aproximaciones a los sentidos mediante la educación sensorial, llevado a cabo por el Cuerpo Académico de Educación Sensorial, Experiencia Estética y Arte de la Universidad Pedagógica Nacional. Dentro de los antecedentes, Pensespectar retomará la investigación del audiovisual como herramienta educativa para la identificación y reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Por darles un contexto, esta intervención se realizó en la Dirección Ejecutiva de los Derechos de las Personas con Discapacidad en DIF, y las redes en donde realicé esta intervención fue la red comunitaria Estrella del Sur en Iztapalapa, una red comunitaria. Cuando hablo de esto me refiero a un grupo de personas
que se reúnen en un lugar público para poder aspirar a ser promotoras y promotores de los derechos de las personas con discapacidad. En cuanto a la red institucional, esta sucedió en el Centro de Atención Múltiple número 82, es decir, dentro de un centro educativo, en donde solamente podían asistir madres, padres o familiares de niños, niñas que estudiaran en este centro. Esto sucedió en la alcaldía Iztacalco y es esta red en la que yo me voy a concentrar. Por comentarles sobre las poblaciones en donde realicé esta intervención, en el CAM número 82 trabajé con alrededor de 8 personas, las cuales todas eran mujeres, madres de familia, algunas eran tías, abuelas o madres directamente de niñas y niños con alguna discapacidad. En su mayoría predominaba la discapacidad intelectual o múltiple. En cuanto a la red Estrella del Sur, intervine con alrededor de 13 personas, en donde había también hombres y mujeres, madres y padres de familia, y las personas asistentes sí tenían algún tipo de discapacidad. En general fue motriz o intelectual, las que predominaban. En mi caso, yo intervine con adultos, con población adulta. Fue muy interesante, puedo decir que es muy grato para mí trabajar con población adulta, en cuanto a que el hecho de trabajar con ellos, todas y todos los que asistieron a estas redes son voluntarios. Las redes siguen existiendo, sigue siendo un proyecto de DIF y es totalmente voluntario. Entonces, estaré refiriéndome también a ellas como voluntarias, en el caso del centro de atención donde asistieron muchas mujeres. Voy a compartirles esta cita que tiene mucho que ver con el primer acercamiento que ellas y ellos tuvieron en la educación inicial, la cual me hace mucho sentido porque nos comparte García Sosa y Calderón, que partimos de conocer que nos enfrentamos a una visión estereotipada de la construcción de saberes en donde el conocimiento intelectual frecuentemente se encuentra desconectado de la experiencia personal, de las emociones, de las sensaciones, de los afectos o de los deseos, lo cual nos habla también de un momento generacional al que ellas y ellos pertenecieron. De acuerdo al autor Papalia, él clasifica las edades de la adultez. Yo trabajé dentro de esa clasificación con adultos jóvenes que van de los 30 a los 40 años. En esta fotografía se puede apreciar la red Estrella del Sur, en donde hay también adultos en la etapa media y adultos mayores. Sin embargo, regresando a esta foto, que este fue el espacio en donde trabajé dentro del CAM número 82. Al fondo hay un pizarrón en donde yo tenía la facilidad de utilizar un proyector, computadora, se realizaba esta actividad, este taller dentro del comedor y ahí era donde desarrollábamos la intervención. El objetivo de la intervención psicopedagógica plantea el uso del cine narrando mi experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje con mujeres, familiares de adolescentes con discapacidad. También identificar y reconocer a través del cine los derechos de las personas con discapacidad para promover la defensa de los mismos. Es decir, de alguna manera la intención era directa e indirecta de poder impactar con este taller y con esta propuesta de utilizar y emplear el audiovisual. De manera directa, pues llegaba a las madres que asistían a este taller. De manera indirecta, llegaba a través de ellas con la correcta transmisión de lo que habían obtenido en el taller hacia sus hijas e hijos con alguna discapacidad y con ello promover la defensa de sus derechos. El propósito es acercar a las y los interesados en este sentido y de las disciplinas, todas las que puedan ser bienvenidas y que les pueda aportar una visión desde la psicología educativa, en el uso del audiovisual como un objeto estético y un objeto artístico para la educación, y con ello pensar otro tipo de relaciones interdisciplinarias para ser empleadas como una herramienta educativa para la defensa de los derechos humanos. Y cuando digo derechos humanos, el poder concluir esta investigación o dejarla en este momento, porque creo que realmente nunca se concluye una investigación, siempre hay como que bracitos de ella de donde se puede retomar otros estudios, es también un poco pensar que alimentamos a otras disciplinas desde las visiones de nuestras disciplinas.
¿Por qué CAP número 82? Bueno, en la imagen que les mostré sobre el espacio donde hay un pizarrón blanco al fondo, es que existían los elementos técnicos y estructurales para realizar esta intervención de una manera más visual. Sin embargo, las películas, los cortometrajes que elegimos no siempre eran proyectados dentro del periodo del taller que duraba 2 horas aproximadamente. Ellas proponían alguna película y se llevaba a casa, las veía yo a los 15 días y discutíamos lo que habían observado de la película o el material audiovisual analizado. En el sentido de la elección del audiovisual, bueno, aquí va la breve explicación del por qué elegimos trabajar con audiovisual. El programa DIF realizaba a través de mi práctica profesional una serie de planeaciones de los temas a abordar. Entonces, dentro de estos temas, hablaba sobre violencia, familia, la etapa del duelo cuando reciben algún diagnóstico de discapacidad y todo lo que tienen que enfrentar las familias y las cuidadoras en el proceso del tener un familiar con alguna discapacidad. Entonces, de pronto todo era muy teórico, sí habían diapositivas, se alimentaban con imágenes, pero empecé a llevar como pequeños materiales audiovisuales, los introducía en el contenido, siempre respetando mucho la planeación que me marcaba DIF para abordar los temas. Y en algún momento retiré este estímulo porque pues sí estaba metiendo un poco más material audiovisual y entonces ellas notaron esto y me pidieron continuar llevando material audiovisual. Después se dio esta propuesta a partir de ellas, oye, yo vi esta película, se relaciona con el tema de empatía y la discutíamos un poco, nos acordábamos que esa era una película que podíamos ver todas en distintas plataformas y entonces de esta manera fue como se decidió trabajar con el audiovisual. Pasando por varios procesos después de que logramos tener mayor comunicación a través del audiovisual, mayor conexión, mayor entendimiento de los contenidos y con ello construir el conocimiento, se fue dando otra dinámica en donde ellas propusieron que generáramos un catálogo de audiovisuales. Y esto fue meramente propuesta de ellas, en donde con mi ayuda y desde mi campo profesional fui alimentando los logros a partir del trabajo de ellas. Como lo habrán notado, hay 3 ejes principales para el análisis y la conceptualización de esta investigación, el cual fue el cine, audiovisual, derechos humanos y discapacidad, entrecruzados por la psicología educativa. Aquí un breve repaso sobre la articulación histórica, la manera en la que conecté estos 3 grandes campos, iniciando por la Segunda Guerra Mundial, en donde se empezó a visibilizar más el tema de la discapacidad en cuanto a los accidentes y las mutilaciones que produjo esta guerra. Con ello, debajo pues mencionó la discapacidad, hacia arriba, y a partir de esta terrible guerra se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se empieza a conceptualizar y a interiorizar a los derechos humanos. Con ello, en la historia, el cine también como una forma educativa y de adoctrinamiento, pero también de movilización de las masas en la época. Esta cita intenta integrar también lo que he platicado sobre las redes, sobre el trabajo con grupos y el desarrollo de comunidad, la conciencia que desarrollan los mismos respecto a sus derechos, que era el principal parteaguas para trabajar el taller de promotoras y promotores, respecto a sus derechos y sus deberes, respecto al origen de sus problemas y de sus necesidades y recursos, son formas de ejercer los derechos ciudadanos y son también una expresión ciudadana. Aquí lo estamos viendo desde el micro hasta el macro, desde lo individual, la individuación, la socialización y el referente cultural también. Cabe destacar que el trabajar con adultos promete también en este caso como psicóloga educativa poder que tengan ellos un mayor control de sus procesos de aprendizaje, los identifican con mayor claridad en función de sus intereses, de sus metas personales, de las exigencias también que tienen respecto a su conocimiento y la actitud y disposición al aprendizaje, como lo menciona Auswell, generando con ello un aprendizaje significativo. En este pequeño esquema, el triángulo intenta hacer esta construcción del conocimiento dentro del
proceso del taller, pero también no llevarlo solo a los procesos de enseñanza-aprendizaje que vivían los individuos en un centro de atención múltiple, sino llevarlo más allá, la manera en la que construyen el conocimiento fuera de un espacio informal, también educativamente hablando. Posiciona hasta arriba una dimensión afectiva en donde en principio y el primer procesamiento de la información es a través de los sentidos, a través también de los sentimientos, y en la parte de abajo la dimensión intelectual, la forma, los aprendizajes previos, los conocimientos previos con los que estos adultos llegaron, como estas adultas y adultos llegaron como voluntarios a las redes. Y en la parte del medio, el cuerpo, todo lo que pasa a través del cuerpo que atraviesa la memoria, mediado culturalmente, tratando de entender al cine. Perdón, Raquel, no sé si soy yo, pero no se oye bien. Efectivamente no se está escuchando. En la anterior diapositiva, justo en la anterior a esta de triangulito, ahí comenzó tu sonido a fallar. No sé si te alejaste del micrófono o qué pasó, pero dejó de escucharse con nitidez. Te voy a mutear y te vuelves a mutear, a desmutear, habilitar el audio, ¿vale? Por cualquier cosa. No, yo te muteo y tú te desmuteas. Dame un segundo, yo lo hago. Igual. No. A ver si es posible que me escuchen mejor. Perfecto. Ok. Sí. Listo. Perfecto. Gracias. Bueno, pues retomo esta diapositiva. Hablaba sobre el desarrollo de comunidad y la conciencia que desarrollan los miembros respecto a sus derechos. En esta parte me detuve un poco a hablar sobre el haber trabajado con la población adulta, pensando en que tienen un mayor control sobre sus procesos de aprendizaje, en función de sus intereses, en función de sus necesidades, en función también de las exigencias hacia su manera de aprender, hacia su conocimiento, y también la actitud y disposición que tienen al aprendizaje. Cabe destacar que esta es la más importante porque al ser voluntarios, pues van totalmente porque quieren, literalmente. Entonces, dentro del querer y tener esta disposición al aprendizaje, dice Auswell que es parte importante y crucial para el aprendizaje significativo, es decir, ellos van y con todas estas exigencias y claridad hacia el aprendizaje, vuelven funcional ese aprendizaje, dentro y fuera de un espacio de educación formal o informal. Listo. En este siguiente esquema pongo la dimensión afectiva sobre la dimensión intelectual y entre ellas el cuerpo, la memoria y la mediación cultural. Pongo hasta arriba la dimensión afectiva en el entendido de que la primera interpretación del mundo proviene de los sentidos y las sensaciones. Después, en esa dimensión intelectual y al haber trabajado con una población adulta, ellos llegan con conocimientos previos. Y en medio de estos dos, al haber pasado estas emociones, sensaciones, sentimientos, por el cuerpo, también son reinterpretadas y significadas por la memoria dentro de una mediación cultural para la construcción del conocimiento, lo cual es importante, fue importante descubrirlo a la par con ellos. Aquí brevemente trato sobre la estructura, el diseño de la organización del taller. Yo les platicaba que había todo un tema que DIF me señalaba como practicante los temas a abordar en cada una de las sesiones. 5 sesiones para derechos humanos, familia y discapacidad, en donde era posible abordar el momento en el que recibían algún diagnóstico de discapacidad en el caso de las que estaban embarazadas o tenían algún hijo o hija en la primera infancia. Género y violencia, capacidad jurídica, habilidades para la vida y promoción social. Como ven, son muy específicos, son
varias sesiones y estoy descontando la primera y la última, que es de cierre. Este es un ejemplo de cómo es la carta descriptiva sobre la cual trabajé, y cartas descriptivas que nos encanta hacer a los psicólogos educativos, paso por paso, qué tenemos que hacer en determinado tiempo, qué material y qué función o qué intención tiene tal actividad. Para analizar todo lo anterior, hice un cruce entre una bitácora, entre la obtención de entre la obtención de la documentación fotográfica y también de los reportes previos. Reportes previos porque realizaba para DIF un reporte generado por cada sesión. El análisis del audiovisual lo hice utilizando metodológicamente el arte cinematográfico de Bordwell y Thompson, que está basado en ello, para identificar y analizar las formas de representación y derechos de las personas con discapacidad mediante los audiovisuales. Mediante estos audiovisuales pretendía que con ello hacíamos una revisión en la sesión y en la siguiente ya llevaban vista una película o un cortometraje y con ello identificaban los derechos que revisábamos en cada sesión. A partir de un documento internacional que se llama la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, les daba a ellas información y con ello podían construir, observar y replantear cada uno de los derechos o incluso violaciones a los derechos humanos y derechos de las personas con discapacidad. Se distinguen, hay dos campos primordiales para el análisis: el tema planteado por la película y la manera en cómo fue abordado por la película. Un punto de partida, la aproximación a la forma como un sistema general de relaciones entre las partes de una película. Es decir, tratamos de desmenuzar y en conjunto con ellas también cada una de las partes. En este punto me gustaría hacer la observación de que, bien como psicóloga educativa, no tuve esa formación en cuanto a cine. Fue muy enriquecedor implicarme en el cine, puesto que pude ahora, al término de esta investigación, identificar que hubiese sido más rico trabajar con ellas en principio el lenguaje audiovisual y con ello identificaran otros aspectos y sumara e enriqueciera la investigación. Realicé una tabla de análisis, este es el muestreo general, en donde en orden temático y al lado el orden secuencial, en donde se ubicaba por minuto y segundo la parte en donde se identifica un derecho de las personas con discapacidad, el cual es analizable en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este fue un corto español de una campaña que se llama Una mirada hacia la discapacidad. Los resultados los manifesté en esta tabla. Esta es la tabla de la propuesta audiovisual, en donde hay una observación general y una observación personal, entrecruzadas por los instrumentos que mencioné anteriormente. Las consideraciones finales desde el campo de la psicología educativa que me aportó esta investigación, pues es la apuesta creativa por las aportaciones interdisciplinarias, el haber nutrido esta investigación desde meterme con tema de derechos, meterme un poco también con la comunicación educativa, con el cine, permitió y fue retador el poder llegar a estas conclusiones que la interdisciplinariedad suma definitivamente a todos los campos. El uso del audiovisual con repercusiones, tiene repercusiones afectivas, perceptivas, cognitivas, emocionales, educativas, agregaría también de entretenimiento, y con ello cuando la población, en este caso las voluntarias, se prestaron y fueron interesadas al compartir sus intereses y la manera en la que les estaba gustando aprender, dio cuenta en esta investigación del poder entender al audiovisual más allá de un fin, de una herramienta educativa, todo lo que implica. Y finalmente el proceso educativo, sumando el proceso participativo, propuso a voluntarias creativas y críticas. Es decir, ellas comentaban que al ver una película, incluso al ver un comercial, podían ver y no ver en el comercial representadas a sus hijas o a sus hijos.
ver y no ver a la discapacidad representada desde un punto romántico, representar un cuerpo discapacitado también. Esa es otra de las cosas que ellas pudieron observar, porque definitivamente la discapacidad, como lo dice la convención, no se encuentra en la persona, sino se encuentra en el entorno, en las barreras que el entorno le permite, estructurales, económicas, laborales, educativas, y eso es lo que va a definir la discapacidad. Es por ello que la discapacidad está cruzada por distintos momentos, distintas perspectivas, y en este momento valdría la pena mencionar que estamos viviendo dentro del modelo social de la discapacidad, en donde como sociedad será más constructivo entenderla no en la persona, sino en todas las barreras que la permean y que la definen. Con esto concluyo. Aquí se encuentran partes de las referencias utilizadas, más utilizadas dentro de mi investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu presentación. A mí me parece muy loable que en el Congreso, bueno, recuerdo mucho los primeros espacios que fuimos abriendo, ¿no? Cuando se fundó Sepancine, cómo íbamos apostando por el análisis cinematográfico, la discusión del análisis cinematográfico, obviamente de las teorías cinematográficas, de estas teorías cinematográficas que permean a nivel internacional, pero que también está la voz del continente americano, pensando en los países, ¿no? Principalmente de habla hispana, pero también portuguesa, en el caso de Brasil, de cómo también nosotros desde acá teníamos una forma de abordar el cine, de teorizar el cine desde nuestras realidades y de alguna manera ir sistematizándolo, más bien sistematizando esta forma de abordar, ¿no? Desde diferentes disciplinas. Y ahorita aquí, con lo que va sumando, ¿no? Desde esta exposición, pienso que el Congreso de alguna manera convoca a la presentación de trabajos, sí, desde esta parte de teorizar el cine, analizar el cine, pero también ya de las aplicaciones desde otros campos, ¿no? Cómo se ha aplicado, cómo se ha mirado primeramente el cine y cómo se ha aplicado para intermediar en algunos procesos, que en un momento significan mucho a la construcción del conocimiento. En este caso, bueno, permear o mediar desde el objeto cultural cinematográfico en distintos escenarios que efectivamente van trastocando este acontecer de lo que concebimos como audiovisual y lo que queremos representar en ese audiovisual. Me parece muy interesante, Raquel, y bueno, igual que tus compañeras que te antecedieron, las colegas aquí presentes, que cómo ir pensando el audiovisual y vale la pena mencionarlo, posicionando el audiovisual no en el sentido terco de un gusto, sino de también una necesidad de cómo es consumido y también de cómo es que va permeando las realidades, ¿no? En una cotidianidad. A mí me llama mucho la atención, y ya para ir aterrizando en este abordaje que haces, ¿cómo son estas personas, cómo son estas personas en su cotidianidad que, bueno, tienen esta cercanía con el objeto cinematográfico y curiosamente cómo va construyendo ese sentido, esa significación de lo que es la discapacidad, ¿no? E ir determinando esta última idea que me parece muy importante de que no es pensar la discapacidad en sí misma, sino a partir del contexto en el que se le piensa. Es como hacer ruido desde el centro, ¿no? No sé, aquí si haya alguna persona con alguna discapacidad, pero en algunos momentos es difícil suscitar esa reflexión,
¿no? De pronto nosotros podemos acceder y ver películas que hablen sobre alguna discapacidad, pero pienso que falta mucha reflexión acerca de estas representaciones, no solo en el aspecto narratológico, ¿no? O bastantes teorías sobre el análisis de la personificación de los personajes, su construcción psicológica, etcétera, sino también en esta otra parte de quién ve, ¿no? Y los que ven desde una experiencia de la discapacidad, pues van simbolizando también, ¿no? El significado de esta. No sé si quieres agregar algo más al respecto, Raquel, o... Sí. ¿Sí? Adelante. Sí, esto que menciona, doctora, es muy amplio y es muy interesante pensar en la evolución justa también de cómo en cada continente se abordó de manera distinta la discapacidad a través de la historia y cómo se representó también en el cine, lo cual hablaba de momentos históricos y sociales en cada uno, podría decir hasta de los países. Y es interesante, como bien dice él, cómo abordan los directores, los guionistas, cómo abordan incluso las instituciones a la discapacidad. ¿Y quién dirige en este caso? ¿Quién dirige esa película? A través, es preguntarse más allá, que era algo que hacían mucho las voluntarias, preguntarse si el director tenía alguna discapacidad, si tenía algún familiar con discapacidad, entonces, ¿desde dónde quería representar a través del cine una realidad sobre la discapacidad? Y entonces esto servía de cuestionamiento para ellas e incluso podría decir que uno de los logros pues más interesantes con ellas es que no veían como el acceso al cine como un derecho a la cultura, que fue otra de las cosas que se logró abrir y súper importante dentro de la intervención, todos esos como candados que tenían restrictivos, que a la vez su familiar con discapacidad también como que se ponían candados y se restringían de otro tipo de medios porque, por supuesto, estructuralmente no están todos los países ni todas las instancias preparadas. Y bueno, cierro con eso, sería lo único por agregar. Gracias. Muchas gracias, Raquel. No sé, por aquí está Jennifer y Kiavet, si quieren abrir su cámara para que también nos acompañen en esta transmisión, ¿no? Con sus rostros, ¿no? Y de alguna manera, bueno, también invitar a nuestras y nuestros seguidores, quienes hayan seguido esta mesa, si tienen alguna pregunta al respecto, alguna inquietud, ¿no? Referida, insisto, en esta mesa bueno, me parece importante porque va dando muestra de cómo se está retomando la discusión, ¿no? Acerca del cine, en torno al cine visto como un fenómeno cultural, ¿no? Y ahí justo podemos ver todas estas discusiones que se van planteando desde la conferencia que tuvimos ayer, justo en la apertura del Congreso, ¿no? Donde está, ¿cómo se llama? Donde la doctora Adriana Fresquet, ¿no? Hablaba de las educaciones en la escuela, ¿no? De alguna manera, cómo permea el cine en este ámbito educativo, pero también pensar, y eso es fundamental, cómo estas prácticas educativas no solamente se reconocen en un ámbito formal, ¿no? Llamémoslo escuela, sino también en los contextos no formales, en los contextos culturales, que a mí me gusta más pensar desde allí, ¿no? En los contextos culturales, donde efectivamente estas cotidianidades van significando el cine, pero también el cine cómo va repercutiendo en esa significación de realidades, ¿no? Simbólicas. Es una dialéctica, me parece,
que tendría que problematizarse, que se está problematizando y abonar, ¿por qué no?, desde el campo de la educación, desde la formación de psicología educativa, cómo ir determinando desde algunas estrategias ya con viraje muy a la psicología como tal, en esta cuestión del aprendizaje, ¿no? Que es netamente un proceso de construcción de realidad en donde está involucrada la psicología, ¿no? En general, ¿no? Y ahí es en donde podemos justo reflexionar cómo estamos pensando, cómo estamos reflexionando e inflexionando desde el cine. Pienso que no hay ninguna pregunta, ¿no?, para ustedes. Por aquí creo que está también sonando por acá el teléfono, creo que no. Bien, pienso que no hay preguntas. Yo pienso también, pero pienso que vamos a ir cerrando la mesa, ¿sí? Vamos a ir cerrando esta mesa, agradecerles a ustedes, a nuestras colegas, tanto a Jennifer Martínez, a Kiabet Rodríguez y a Raquel Espinosa por su participación en este congreso, en este 21º Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, que, bueno, está coordinando varias instituciones, lo que es obviamente la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y como una iniciativa, siempre lo diré, ahí picando piedra, de el Seminario de Teoría y Análisis Cinematográfico Sepancine, ¿no? Entonces, por ahí andamos. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido en esta transmisión. Les pido a las ponentes que todavía no cierren su sesión para ver indicaciones y, bueno, a los demás, justo terminamos en tiempo, estamos bien, no nos sacaron tarjeta amarilla, ni siquiera tarjeta amarilla, y eso está perfecto. Muchísimas gracias, chicas. Si quieren decir algo más, tenemos un minuto. Si no, pues damos por cerrada la mesa número 7. Agradecemos el apoyo logístico y una servidora Arely Castañeda, acá los invita a que sigamos todavía la transmisión, ¿no? Esperan bastante cosas buenas y pues recuerden que es toda la semana, ¿vale? Nos vemos por acá. Muchas gracias. Gracias.